Bueno, y estamos con el jefe de gabinete, Marcos Peña, a quien agradecemos que haya venido hoy a La Nación PM. ¿Cómo le va? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Jefe de gabinete y hombre central del gobierno, como dijo el presidente Macri. ¿Qué significa eso? Mucha responsabilidad, mucho trabajo, mucho entusiasmo también, porque estamos viviendo 15 meses de una gran transformación de la Argentina y eso es un gran orgullo también, una gran responsabilidad, pero un gran orgullo. También por lo que sale mal es responsabilidad, por lo bueno y por lo malo. Y por supuesto. Hacerse cargo de las dos. Cuando uno asume una responsabilidad de liderar y de ser parte de un equipo que conduzca a la Argentina, sabe que la exigencia es alta, sabe que la responsabilidad de todo lo que haces afecta a millones de personas. Y creo que lo más importante ahí es, por un lado, estar muy conectado con las convicciones de por qué está uno acá y para qué está uno acá y para quiénes uno está acá. Y después con mucho trabajo en equipo para seguir aprendiendo, reflexionando, entendiendo, no perdiendo contacto con las distintas miradas. Y ese es el esfuerzo que vamos haciendo todos los días. ¿Cómo es su relación con el ego? Y es un tema que el presidente siempre nos marca que tenemos que cuidar mucho y creo que bien. La verdad que trato de no creérmela. Uno está en este lugar, como decía, por convicción, pero también con la responsabilidad y no hay que creerse el cargo. Le pregunto esto porque justamente en el día de ayer vino Abal Medina, que ocupó un cargo también muy importante en el gobierno anterior, y él mismo reconoció que por momentos los intereses que van de un lado y van del otro le hizo perder posiblemente la claridad para poder entender lo que estaba sucediendo en ese mismo momento y que hoy, pasado un tiempo, se puede dar cuenta de determinadas cosas. ¿Le teme a eso? A no escuchar lo suficiente, a no tener esa flexibilidad o esa atención precisa para ¿me estoy perdiendo algo? Y es el desafío todo el tiempo, porque creo que también una de las condiciones de gobernar hoy en día, con la fragmentación que hay en general en la sociedad, en la información, en el día a día, hace que la tarea sea mucho más compleja de lo que era antes. Y hay que tener la humildad frente a ese desafío. Creo que hay que estar permanentemente buscando innovar y reflexionar y analizar y qué falló, qué no falló, apoyar mucho en el equipo y también a nivel personal apoyarse mucho en la familia, apoyarse mucho en tratar de tener conexión con una vida normal. La alfombra roja, los edificios de gobierno, digo que como que te enchufan un cable de bronce que te está peleando contra tu ser permanentemente. Nosotros, mal que mal, venimos de ya 9 años gobernando, ¿no? Y eso te ayuda también. El gobierno local ayuda mucho para eso. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos formó en una lógica muy de contacto con la cotidianidad de la vida. Pero ahora la escala es obviamente muy superior. Pero creo que vamos bien en ese sentido. Creo que tratamos de no perder el eje. Vayamos a la preocupación de la mayoría de la gente, que es lo económico, como suele ocurrir, en donde se habla de la herencia, pero bueno, un gobierno asume con la herencia que le toca. A todos les pasa lo mismo, el contexto internacional es entendible, pero ¿qué hace mal el gobierno para que la economía no arranque realmente como esperamos todos? Parece que lo más importante es tomar contexto que más allá de la herencia o no, la Argentina en el 2016 tenía como desafío central evitar una gran crisis económica. Todas las variables sobre las que estábamos parados el 10 de diciembre indicaban un camino similar al 2001 o a otras crisis estructurales de la Argentina. A partir de la confianza que generó este gobierno y a partir de un trabajo en cada uno de los rubros de la economía, se pudo ir evitando esa caída, terminar en una caída de 2.3 del PBI, que no es menor, pero similar a del 2014, para empezar este año en un proceso de crecimiento sustentable. La ansiedad a todo nos juega, obviamente, permanentemente, porque particularmente para los que más necesitan y los que no llegan a fin de mes o que sienten ya, no por un año, sino varios años de restricción, querría ellos y nosotros que ya estuviéramos en ese camino de expansión más acelerado. Pero lo importante es entender el proceso. Se evitó una gran crisis y este año vamos a crecer. Y eso nos va permitiendo un crecimiento más sustentable que permita generar más trabajo, como se viene generando hace 6 meses, que permita que aparezca el crédito, después de muchísimo tiempo en la Argentina, hipotecario, productivo, a tasa muy baja, que permite que vayamos mejorando ciertos sectores de la economía, como la energía, como el campo, como ahora la industria de los aviones. Todo eso son señales que vamos en la dirección correcta.
Hablando justamente de esas distintas variables, bueno, aumentó la pobreza, que posiblemente es uno de los grandes objetivos de este gobierno y de otros seguramente. Hay mayores despidos. ¿Qué pasa con los empresarios y esta promesa de no despidos que pareciera ser que de alguna manera le dan la espalda al gobierno? Entonces, bueno, hay variables que son objetivos a cumplir, pero hay otras que también marcan una situación completamente diferente y entonces de ahí la preocupación. Es muy importante entender que tenemos que volver a poner la verdad sobre la mesa. El Estado hoy dejó de mentir, el Estado da indicadores objetivos. Y en los dos temas, tanto en el tema de desocupación y el problema del mercado laboral, como en materia de pobreza, fuimos los primeros en poner blanco sobre negro y decir, esta es la realidad en la que estamos, este es el punto de partida. Como te decía, hace más de 6 meses que hay más creación de empleo que destrucción de empleo en la Argentina. Por más que hace 5 años que tenemos más o menos la misma cantidad de empleos formales en la Argentina, 6 millones y pico de empleos formales. Con lo cual, los problemas de nuestro mercado laboral siguen existiendo y es un objetivo la creación de empleo en muchos sectores. Pero que haya algunos conflictos empresarios y algunas situaciones de despido no quiere decir que no estemos en un proceso de creación de empleo, y así lo dicen las cifras oficiales. Materia de pobreza, está claro que la cifra, que es muy similar a la que dio la UCA, la que dio el presidente el año pasado, pues es hablando de la foto de hace 7 meses, 8 meses, sí, es el punto de partida del dato más importante para nosotros. Si nosotros no bajamos la pobreza, habremos fracasado como gobierno. No creemos que el aumento que hubo de la foto de la UCA, porque el INDEC no daba las cifras a 6 meses después, tenga que ver con un incremento de la pobreza fruto de las políticas nuestras, sino del sinceramiento, del tipo de cambio, de la inflación, de un montón de situaciones que consolidaron esa realidad. Y que incluso, si vamos más allá, si solo miramos ingresos, estamos en esa cifra, pero si miramos otras variables, como las condiciones de vida, el hábitat, el agua potable, las cloacas, el drama es mayor. Y eso es uno de los grandes fracasos de la Argentina que tenemos que corregir. Entonces, nuestra sensación es que hoy claramente con la baja de la inflación y con el aumento progresivo del empleo y del poder adquisitivo, la pobreza empezó a descender nuevamente. Y eso lo veremos con los datos oficiales del INDEC y tendremos que trabajar sobre esa realidad. Igual falta muchísimo, porque esto es un tema que hay que revertir estructuralmente. Perdón, en ese proceso, ¿no?, de llegar a ese objetivo, mientras tanto las ciudades se llenan de protestas como por ejemplo las organizaciones sociales que ayer denunciaban que no se les estaba entregando leche a los comedores, que no les alcanza realmente para poder cubrir las necesidades básicas de un comedor, para cubrir los almuerzos de los chicos. Los docentes, y de eso hay que hablar también, ¿cómo se resuelve el conflicto docente? Hay una realidad que es que los docentes exigen un valor que el gobierno dice no poder dar. Entonces, en ese proceso también hay que gobernar, en ese mientras tanto. ¿Cómo hacemos? Hay varias cosas muy profundas en ese debate. Lo primero es entender que una sociedad que tiene el nivel de pobreza y de fragmentación y de deterioro institucional que tiene nuestro país, tiene un gran desafío en cómo enfrenta y articula los conflictos. Los conflictos son parte de una democracia. Ahora, uno tiene 2 maneras de verlo a grandes rasgos. La vía autoritaria, la vía de callar al que piensa distinto, la vía de tratar de buscar un pensamiento único, como nos pasó durante mucho tiempo, o la vía del diálogo, de las instituciones, de la democracia, de fortalecer el Estado, de poner la verdad sobre la mesa. Ese es el camino que estamos recorriendo. Si miramos en los temas sociales, el Estado Nacional en este ejercicio 2017 está haciendo la inversión más grande que se haya hecho proporcional a su presupuesto en protección social que se haya hecho jamás. Y estamos justamente reforzando con distintos programas, algunos a través de organizaciones sociales, ONGs, y otros a través del propio Estado, como el programa El Estado en tu Barrio, que lleva a los barrios más humildes con servicios sociales, con apoyo estatal. ¿Y por qué hay tantas protestas entonces? Porque creo que... Dicen que el gobierno, lo que dice Pérsico, por ejemplo, no hay leche en los comedores desde diciembre. Pero a ver, son 2 discusiones distintas. Y que por eso son los cortes. Pérsico, ¿no?, es un dirigente político, sí, ante todo, digamos, sí, ¿no? Un dirigente político que adscribe una visión política y que tiene su visión y que, como todo, respetamos su postura, pero no es una discusión ingenua en ese sentido. Hay un interés político en esa mirada.
O sea, ¿los cortes son políticos? No estoy diciendo eso. ¿O la demanda no es cierta? A ver, siempre un corte o un conflicto tiene alguna raíz política, lo cual no necesariamente implica que sea malo eso. Claro. No hay que pensar que lo político es malo. Pero por eso Esto es muy interesante porque en las últimas semanas esto es lo que venimos escuchando. Esto tiene un trasfondo político, como si el hecho de que fuera un trasfondo político tira por la borda la razón social por la cual se está reclamando o haciendo un reclamo. Inclusive haciendo referencia también al conflicto docente. Bueno, Baradel es kirchnerista y por eso protesta y por eso embarra la cancha y por eso no negocia y por eso en realidad desestabiliza al gobierno. Nosotros lo que creemos es que una cuestión es lo político en sentido general y otra cosa es lo político vinculado a lo electoral y partidario. Y lo que pedimos es que todos puedan explicitar desde dónde hablan, desde qué ideas defienden, de qué convicciones tienen, de qué han hecho en el pasado, simplemente para que los debates sean más honestos. Los debates en una sociedad democrática se deben dar, pero no se pueden dar disfrazando las identidades. Y lo importante, y hoy el presidente anunció un paso adelante muy importante en materia de diagnóstico de lo que nos pasa en educación. Sí. Lo que pasa en educación es mucho más complejo y profundo que solamente una cuestión salarial. Tiene que ver con un gran fracaso de nuestro país, que hoy una mayoría de los estudiantes secundarios que terminan la secundaria no saben matemática. Y la mayoría de los que terminan ya son una minoría, porque la mayoría no llega a la secundaria. Y ahora eso nos puede llevar a decir, bueno, vamos a hacer una pelea política, a ver quién es culpable. O decir, vamos a proponer un proyecto de ley, trazar un camino para los próximos 10 años y poner sobre la verdad, más allá de cada interés, que si no cambiamos eso, no hay futuro en nuestro país. Pero ahí y sobre todo no hay futuro para los chicos que más necesidades tienen. Porque, perdón, pero lo otro que surge de estos estudios del operativo Aprender, tiene que ver con la desigualdad. Hoy es muy profunda en materia educativa y eso es algo que nos tiene que obligar a sacar lo mejor de nosotros. Claro. Y la discusión, María Eugenia Vidal lo ha planteado muchas veces. Primero, esto es una discusión provincial. Los que pagan los salarios de los maestros son las provincias, no es el gobierno nacional. Y lo segundo es que los valores que están detrás de la discusión no se pueden poner en juego. Si vamos a defender la escuela pública, si vamos a mejorar la calidad educativa, si vamos a tratar de resolver algunos problemas estructurales que tenemos en la educación. Y también poner la verdad sobre la mesa, que el presupuesto es el presupuesto que se tiene. Nos encantaría y entendemos que es justo el reclamo de los docentes que quieren ganar más y que merecen en muchos casos ganar más. Pero también es justo que los docentes puedan mejorar su salario, no solo por antigüedad, como pasa hoy, sino que el que más se capacita, el que más se esfuerza, el que más trabaja, también pueda tener una remuneración acorde a eso. Queremos discutir más a fondo. Y no hay que tenerle miedo tampoco a los conflictos, si los conflictos nos llevan a discutir los temas de fondo. Los malos conflictos son los conflictos por intereses chiquitos, por mezquindades, por una agenda de picardías. Vamos a la discusión de fondo. Pero también el electorado, o sea, Cambiemos vino diciendo, somos lo nuevo, venimos a reemplazar lo viejo, queremos poner orden en la ciudad, mejorar la educación. Entonces, el que votó a Cambiemos dice, bueno, pero ya pasaron 15 meses y la ciudad sigue siendo un caos, hay paro docente. Entonces, ese es el reclamo, independientemente del juego de la democracia que está planteando de, bueno, cada cual tiene derecho a reclamar. La venta electoral fue, nosotros somos lo nuevo. Pero, vamos a ordenar la ciudad y mejorar la educación, por ejemplo. No, nunca hablamos de eso. Lo que sí dijimos, de ordenar la ciudad. Con el caos de la ciudad, sí. Pero, insisto, no. Si vos mirás nuestra propuesta electoral nacional, el mensaje tenía que ver con una nueva forma de hacer política, un nuevo contexto de cómo se gobierna, y eso lo estamos haciendo. Pero decían... Pero perdón, para ir primero a lo profundo, porque si no nos perdemos la anécdota del resultado. Sí. Nosotros creemos que la discusión central del cambio pasa por cambiar una cultura autoritaria, una cultura de una política que se mira a sí mismo, de una fragmentación y una falta de diálogo, de una falta de resultados concretos en el hacer, que hoy se están viendo en la obra pública y se ven en todos los planos que estamos trabajando en el gobierno. Y en la Ciudad de Buenos Aires, lo venimos diciendo hace 9 años, incluso hace 15, desde la primera vez, creemos que tiene que haber una convivencia ordenada, y está claro, pero creemos que la convivencia ordenada
se tiene que trabajar, y seguro que hay espacio para mejorar, a partir de reglas de juego y a partir de caminos de diálogo. Y eso es un camino progresivo porque es un cambio cultural. Pero Marco, discúlpame, redondeo. Cuando vos estás con el auto y ves que es un caos y el derecho a protestar existe, no haces esta elaboración que haces vos en el auto. Decís, yo quería que el gobierno nuevo me saque este lío. Bueno, y vamos a mejorar. No pensás adentro de tu movimiento por el trabajo... La verdad, la democracia, pero aparte está bien lo que planteas. Bueno, pero es parte del desafío. Pero si yo voté para que me ordenen la ciudad. Pero es parte del desafío. Yo creo que la gente lo piense así. No, que asumamos que como sociedad tenemos que definir cómo queremos vivir y cómo queremos transformarnos. Y arrancar de un diagnóstico. No estamos bien. No estamos bien. La Argentina viene de décadas de fracaso. Por eso un país que potencialmente de los más ricos del mundo tiene este nivel de pobreza y desigualdad, este nivel de calidad educativa, este nivel de atención de la salud, este nivel de seguridad, este nivel de desarrollo del Estado. Tenemos un problema. A partir de ahí tenemos que asumir eso, que ese desafío no se va a solucionar en un gobierno, se va a solucionar en un cambio que va a ir mejorando permanentemente, y creo que hay muchos señales de que vamos en la dirección correcta en eso, pero que vaya en el sentido de qué tipo de sociedad queremos construir. Y eso, perdón, pero digo, solamente es un desafío, y siempre lo dijimos, que tenemos que hacer juntos, donde cada ciudadano tiene que pensar también. ¿Cómo yo no puedo levantar un piquete. No, pero yo no puedo ir por la calle y decidir que como ciudadana quiero vivir de otra manera porque no tengo el poder ni los recursos para implementarlo. El gobierno sí los tiene, y el gobierno pautó ciertas reglas de juego que parte del electorado aceptó. Y esto va en contradicción también a lo que dijo la ministra Bullrich, que dijo, si a nosotros ahora nos dicen que levantemos los piquetes, pero después cuando los levantamos, tenemos un costo político enorme porque dicen que reprimimos. Bueno, es el gobierno el que tiene que tener esa cintura para saber cómo manejar una circunstancia, no los ciudadanos, más allá del cambio cultural y de convivencia que todos necesitamos, y eso es una realidad, sin lugar a dudas. Sin duda, y estoy de acuerdo. Y son discusiones paralelas. Está claro la responsabilidad de nuestra como gobierno en mejorar la situación de la convivencia urbana en la Ciudad de Buenos Aires. Lo asumimos como tal. O en la provincia o en donde sea, digamos. No la centralmente hoy, si ves, el grueso de la situación ocurre en la Ciudad de Buenos Aires por la concentración simbólica que implica 9 de julio y el Bajo, y estamos trabajando con el jefe de gobierno para trabajar en mejorar estas circunstancias. Lo que no hay que pensar es que hay una solución mágica, eso es lo único que digo. Y además que la convivencia, y cualquiera de nosotros circula por la ciudad o por cualquier lugar, y ve muchísimos comportamientos que alteran la convivencia y la circulación. Y guarda con que muchas veces, y yo no quiero bajar una agenda urbana, me parece que es una discusión para discutir con Horacio y con el equipo de la ciudad. Pero me parece que la reflexión tiene que ser más amplia. Eso es lo único que digo. Sería más cómodo decir, sí, es tal manera o no. La verdad es que tenemos que incomodarnos un poquito más y hacernos cargo de que esta realidad de un país con complejidad como la que tiene y con esa fragmentación social y que esa desigualdad va a tener un nivel de conflictividad, y que tenemos que encontrar la manera, con el mayor consenso posible, de administrarla. Y eso lo estamos trabajando y lo trataremos de mejorar. ¿Cómo se prepara Cambiemos para las próximas elecciones a propósito de las últimas mediciones que hablan de una baja de popularidad del presidente Macri? Bueno, María Eugenia Vidal expuesta a un conflicto docente que no se resuelve ya varios días, y esto implica un desgaste. Y el ministro Bullrich que no apareció hoy, pero que no apareció, y que obviamente esto formaba parte del clamor de los gremios diciendo dónde está el ministro Bullrich para resolver el conflicto de la paritaria nacional o no. ¿Cómo lo ves? Son varias cosas. Creo, arrancando por el final, hemos todos hablado, inclusive el ministro Bullrich ha sido súper claro, hemos dado conferencia de prensa, hemos dado reportajes, hemos explicado. Lo que pasa que obviamente la fragmentación en la que vivimos muchas veces de la información y el día a día, parece como que todo pasa de largo. Pero hemos sido muy claros y muy transparentes respecto a que la paritaria nacional, en nuestro entender, no tiene más sentido en lo que es lo salarial a partir de la fijación de un piso mínimo de salario docente el año pasado. Y eso fuimos muy claros. Entonces, yendo a la segunda discusión, nos preparamos gobernando, trabajando y honrando las convicciones y los compromisos que asumimos con la ciudadanía, de un país que está mejor objetivamente en términos institucionales, en términos democráticos, en términos políticos y también en términos económicos, por ahí no en la misma velocidad para todos, y está claro que eso va a llevar tiempo, pero un país que está confirmando que se puede. Entendemos también, muchas veces en la discusión, que hay gente que tiene miedo
que tiene miedo al cambio o el miedo a que el cambio no ocurra, y entonces genera, ¿y qué pasa? Que no ocurren las cosas, van a volver estos, no, van a aparecer estos otros, voy a perder mi trabajo. Es natural que en un proceso de tanta transformación, después de tanto deterioro como hemos tenido, de vuelta, no es el kirchnerismo, no el kirchnerismo, esto es un producto más largo de un país que no ha encontrado su futuro. Esto lleva tiempo, son 15 meses que vamos y estamos muy convencidos porque seguimos recorriendo el país, seguimos caminando la calle, que más allá de que a veces nos exigen un poco más, que a veces se enojan con alguna cosa, el compromiso ese del cambio sigue siendo mayoritario, ampliamente mayoritario en la Argentina. Y si nosotros seguimos trabajando, no perdiendo el eje, no cambiando el rumbo, no perdiendo el horizonte de hacia dónde nos pidió la sociedad que vayamos, nos van a acompañar en las elecciones. ¿Y es posible que deje la jefatura de gabinete para ser candidato? No hay ninguna posibilidad. ¿Ninguna posibilidad? No, la única posibilidad es que el presidente disponga, como cualquier otro funcionario, que quiera otra persona, pero no, hoy no hay ninguna posibilidad de ser candidato. ¿Y qué pasa con Lilita Carrió? Pasa que ella, ojalá que siga en el Congreso, y para eso tiene que ser candidata, y como espacio, ella ya lo ha dicho, hemos charlado también, en el mes de abril probablemente se pueda definir dónde puede aportar más al equipo. ¿Tienen definidos quiénes van a ser los candidatos? No, todavía no. La verdad que todavía falta tiempo, hay todavía más de 3, 4 meses, y con la cantidad de urgencia que tenemos, todavía hoy el foco, más que en los candidatos, sí es en una cosa que es muy importante, muy trascendente, creo, para el sistema político argentino, que es la consolidación de Cambiemos. El viernes pasado estuvimos los 24 presidentes del Partido del PRO, del radicalismo, la coalición cívica, del Partido FE, del Modo Venegas, trabajando en consolidar una alternativa política, una alternativa de poder en la Argentina que equilibre el sistema político que es necesario para que haya alternancia, no solo a nivel nacional, sino en las provincias y los municipios. Hay un proyecto que reúne una forma de ver la vida y la democracia y el futuro de nuestro país que se ha consolidado en muy poquito tiempo. Hasta menos de 1 año y medio fue la primera vez que competimos juntos como Cambiemos. A veces, de vuelta, en la vorágine del día a día nos perdemos la perspectiva del tiempo, ¿no? ¿Cómo es la relación con el sindicalismo? Por momentos parece que es muy buena, que van a la Quinta de Olivos, que el gobierno da las concesiones que los gremios solicitan, sobre todo con las cúpulas, y de repente enfrentan ahora un paro el 6 de abril. Algunos sindicalistas dicen que van un poco incómodos incluso ese paro porque el gobierno les ha dado beneficios. Entonces, ¿cómo está esa relación? ¿Es una relación hipócrita por conveniencia? ¿Van a Olivos y dicen una cosa, afuera dicen otra? Primero, que creemos muy fuertemente en el rol de los sindicatos como articuladores de una agenda de desarrollo de producción y de generación de empleo. Algunos pueden ser más críticos, menos críticos, pero eso lo definen los trabajadores, quienes eligen de representantes, y es importante que haya sindicatos fuertes que logren articular esas demandas. Ojalá tuviéramos a veces entidades empresariales también fuertes que sean capaces de articular las demandas empresarias, porque ahí se fortalecería un diálogo que fue parte de lo que se rompió en diciembre, porque algunos sintieron que no hubo cumplimiento en ese camino de diálogo. Por definición, no vamos a estar siempre de acuerdo. De vuelta, no hay que tenerle miedo, creo, a las diferencias, al conflicto. Creemos, y lo hemos dicho, que hoy no hay razones objetivas para un paro nacional. Creemos que muchas veces puede haber más razones de política interna, partidaria o no, del mundo sindical para conservar una unidad, que necesariamente una consigna clara específica. Bueno, lo que pasa es que el paro general se ha presentado una situación que los sindicatos o los líderes de los sindicatos obviamente no estaban preparados para el paro general, pero la gente a quienes ellos representan tenían un clamor real, que es la pérdida del poder adquisitivo, una situación conflictiva económica, donde dicen, bueno, está muy bien, nosotros apoyamos este proceso durante 15 meses, que racionalmente es poco para un gobierno, pero es mucho para una familia que no llega a comer o no llega a pagar las cuentas a fin de mes. Es que justamente si queremos poner foco en los trabajadores y mejorar la realidad de sus condiciones de vida, tenemos que trabajar.
primero cada uno en su trabajo y segundo en una mesa sentados, como hemos hecho con muchos acuerdos sectoriales para que haya más trabajo en la Argentina, si estamos de acuerdo en ese objetivo. Ahora, ¿hace cuántas décadas que hay paros y movilización y cuánto han resuelto? ¿Cuánto han mejorado la realidad de los trabajadores? ¿Están mejor los trabajadores a partir de esta dinámica? Me parece... Bueno, pero si la inflación no cede o si va en aumento, la paritaria puede quedar vieja, la reciente. Hay paritarias libres en la Argentina, sí, primer dato. Está bien, segundo pero dato, si la inflación se pacta una paritaria con una inflación del 18 más una cláusula gatillo, no hay ya estamos cerca posible. de 6. No hay licuación posible, porque la cláusula gatillo justamente es un método innovador, sí, pero con demostrando que la inflación va a bajar, porque está bajando y va a seguir bajando en la Argentina, pero por las dudas, nosotros tenemos tanta confianza en que eso va a ser así, y como no queremos afectar el salario real del trabajador, que se dice, la paritaria se conserva el 18, el 20%, depende en cada caso, depende del rubro, depende de lo que pasó el año pasado, más, si hay más inflación que eso, se recupera ese salario. Entonces, el tema central, y entendemos que, de vuelta, esta etapa de 2 primeros años de gobierno es una etapa de evitar una gran crisis y consolidar una nueva etapa del país. Parte de esa consolidación es la confianza que se puede construir entre todos nosotros. La confianza, la baja de la inflación, es un proceso gradual, que obviamente se va viendo en velocidades distintas. No es lo mismo para alguien que recibe un sueldo que un sueldo más grande, no es lo mismo para alguien de un lugar del país que de otro lugar del país. La fragmentación es un dato también a tener muy en cuenta en el análisis. Muchas veces en el debate político, en el debate entre todos nosotros, usamos categorías nacionales, a veces el propio gobierno, a veces la prensa, a veces la política, los sindicatos, pero la realidad es mucho más compleja hoy. Entonces, lo importante es la dirección, y la dirección en la que vamos es de recuperación del salario real. Este va a ser un año de recuperación del salario real de los trabajadores. Pero, Marco, el año pasado hubo paritarias que cerraron en el 34 y la inflación fue del 40. Entonces... Depende de dónde y en qué general... Casos que sí. Pero en general lo que se hizo... Entonces, en el caso en que se dio eso, ¿no se recuperó? Sí, porque en general en la paritaria siguiente hay un bono que recupera el año pasado. No siempre. Bueno, pero no de vuelta, las paritarias son libres, Juan. Ahí no está interviniendo el Estado. Lo que está haciendo el Estado es, pónganse de acuerdo, más del 99% de las paritarias fueron con acuerdo sin intervención del Estado. Pero y esto recordemos, hace 2 años, que agitaban el miedo de no va a haber más paritarias en la Argentina. Hay paritarias y eso está bien. Y es, de vuelta, en el contexto de un año de transición económica, que fue complejo, sobre todo por el primer semestre, que fue muy alta la inflación. El segundo semestre ya bajó a niveles muy inferiores y lo mismo va a pasar este año y vamos a ir en la tendencia a la baja. Perdón, pero hablando justamente de eso, es que las paritarias cada uno debe negociar con el gobierno provincial que le toca. Lo que justamente están diciendo los gremios es, nosotros no desconocemos la realidad de cada provincia y hay muchas de ellas que no pueden cubrir siquiera un sueldo digno. Entonces, si el gobierno nacional no le da prioridad a determinados sectores de la economía para poder subsanar lo que el gobierno provincial no puede cubrir, no llegamos. Triplicamos el fondo docente para apoyar las provincias. Ahora, lo importante en esto es entender que el recurso presupuestario es el que hay. Y esto es un primer dato. Santa Cruz está cerrando paritaria el 0%, porque no tienen fondos. Es una provincia que está quebrada y es una circunstancia. Otras provincias cerraron paritarias del 10, el 2, otras del 18, otras llegaron al 30 y pico. Bueno, depende de la realidad de cada provincia y por eso es que no tiene que haber una paritaria nacional. Como no hay paritaria nacional de médicos, ni paritaria nacional de enfermeros, ni paritaria nacional de policías, porque hay un país federal, y ese país federal lo que tiene que tener un Estado que garantice pisos y que también levante la alerta, como ahora, miren que estamos fracasando en el tema educativo. Entonces, a partir de esa discusión de un país más normal, más acorde a nuestra Constitución, más acorde a las reglas, más acorde a la verdad, es que podemos crecer en el debate. Si no, el debate muchas veces está contaminado de muchos años de pensamiento mágico y de voluntarismo y centralmente de mentira, porque eso es lo que pasó. Y entender que todos un poquito nos contagiamos de esa idea de que, bueno, cualquier dato es parecido. Según el INDEC es tanto, según la consultora tal es tanto. Bueno, eso era cuando no había datos oficiales. Ahora, si nos ordenamos, el Estado es el que da los datos. Discutamos si el INDEC no está dando bien los datos, pero lo está dando bien. Entonces, a partir de ahí,
es sanador porque podemos dar discusiones constructivas y hacia adelante. Ahora, también saber que en todos estos debates hay sectores que no quieren que haya un cambio en el país. Y eso también es bueno ser conscientes de eso. Y esos sectores no lo podemos eliminar en la discusión. Son parte de la realidad democrática y hay que encontrar la manera de debatir y llevar los argumentos y mejorar en esa discusión, y la vamos a dar a fondo esa discusión. El escándalo del correo, ¿fue uno de los motivos por los cuales cree que bajó la imagen del gobierno? Me parece que cada vez que va tomando más perspectiva con el paso del tiempo, va quedando claro que la intención de este presidente está muy clara, que el presidente quiere... Pero más allá de la intención, ¿fue inocuo el caso para el gobierno? No, inocuo no fue, pero me parece que con el correr del tiempo, por eso decía, queda más claro que la discusión, que más allá de lo que el propio presidente dijo, fue un error de no haber extremado los cuidados de transparencia, cosa que estamos haciendo, y mañana van a salir los decretos como primer paso extra de institucionalidad para cualquier posible conflicto de interés, no de este presidente, lo no mismo de de estos Avianca ministros. con Maquer, lo mismo de Flybondi. Sí, son casos distintos. Ahora, si querés, vamos a esos casos. Pero la realidad es que estamos elevando el nivel institucional en materia de transparencia en la Argentina, no para este gobierno, sino para siempre. Y ojalá que se profundice en un debate legislativo y llegue a todos los poderes y que realmente se transparente, porque es lo que queremos hacer. Entonces creo que en el primer momento de confusión obviamente generó mucho desconcierto y generó mucha duda y mucho temor. Che, ¿no será que no puede ser esto esté pasando? Creo que la aclaración del presidente volvió a poner las cosas en su lugar. Y en el tema de las aerolíneas, me parece un caso más interesante aún. Una de las grandes cosas que va a ocurrir este año en la Argentina es la posibilidad de que haya más y mejores aviones con pasajes más baratos, conectando más lugares. Y esa revolución del aire, que al mismo tiempo fortalece a Aerolíneas, porque Aerolíneas también está con más pasajeros, con menos déficit y creciendo, va a ser una transformación para nuestro país. Y es paradójico que un caso medio raro, hablando de los conflictos, que en un país que estamos generando más puestos de trabajo, que estamos generando más inversión, el sindicato se haya opuesto diciendo no pueden venir más puestos de trabajo acá. ¿Cómo que no? No solo por el beneficio de los ciudadanos, pero sino también de los trabajadores. Y creo que el querer embarrar la cancha con lo de Flybondi o con lo de Avianca, que puede ser caso distinto, lo de Flybondi no tiene absolutamente ningún parámetro observable de nada. Centralmente por una discusión, y lo mismo vale para Avianca, cualquier empresa aérea que venga a la Argentina a decir quiero volar acorde a las reglas argentinas lo va a poder hacer. Entonces no hay un bien escaso que se haya dado a una empresa por ser amigo o no amigo. Entonces, de vuelta, vamos a la discusión de fondo y vamos a revalidar y reforzar todos los mecanismos de transparencia para que nadie tenga duda en ningún caso que no somos iguales a los que estaban antes. No vinimos al Estado a enriquecernos, a favorecer a gente que sea amiga, no es nuestro estilo, no venimos para eso. Y ese compromiso que creo que es central en el cambio que hemos propuesto, lo vamos a honrar todos los días. ¿Mañana va al Congreso? ¿Está preparado? Sí, me encanta. La verdad que me encanta. Creo que es un ejercicio bárbaro de discusión, de debate. Contesto todas las preguntas que me hacen. Hablando de contestar y de comunicar, y usted tiene una función clave en este sentido, ¿hace de alguna manera una autocrítica de esta gran expectativa que ha lanzado públicamente el gobierno sobre los pasos a cumplir o las cosas que se iban a cambiar en el corto plazo y que después finalmente no llegaron por las circunstancias naturales del propio proceso de gobierno, y que los brotes verdes no llegaron a tiempo como se había dicho, o las inversiones extranjeras no llegaron tal cual se había esperado? Ahí ¿no hubiese sido mejor ser más cautelosos, ser más serenos en las expectativas para no generar en lo social algo que después genera mucha frustración? Hemos dicho muchas veces que la ansiedad a veces nos juega en contra. A veces nos juega en contra el querer transmitirle a todos los argentinos las buenas cosas que están pasando. Porque el detalle central de lo que decías en tu pregunta es que las inversiones sí están llegando. Lo cual no quita que para muchos argentinos no lo sientan, porque por ahí no están ligados a esa actividad productiva, no están ligados a ese lugar del país, lo que está pasando con el campo, que es extraordinario, cosecha récord, y eso genera un nivel de actividad en todo el interior de nuestro país, desde la industria hasta los servicios, hasta lo que pasa con la energía, energías renovables, energía térmica, revolución en materia de inversión extranjera, en materia de confianza en el país, lo que pasa con esto de las aerolíneas, y así sucesivamente con muchos sectores.
Lo que probablemente haya sido un error de cálculo es entender que la ansiedad de muchos argentinos es lo que le pasa en su metro cuadrado, y es natural, y lo entendemos. Porque vuelta, son muchos años esperando la cloaca, esperando el agua potable, esperando el policía, esperando una mejor escuela, esperando... Y creo, si uno mira y repasa la campaña, que no prometimos resultados de un día para el otro. No lo creo. Creo que muchas veces en el debate posterior se fueron construyendo las ideas. En la comunicación del día a día. Sí, pero que en la comunicación no es solo el gobierno. La comunicación es una ida y vuelta. Fíjate el caso del segundo semestre. Si vos mirás el archivo, las cosas que dijimos que iban a pasar el segundo semestre pasaron. Bajó significativamente la inflación, empezó a generarse empleo, empezó a haber más obra pública. Ahora, rápidamente se lleva a la discusión de, bueno, el segundo semestre va a estar todo bien. A veces por picardías, o a veces por buena fe, o a veces por la síntesis informativa, que es, bueno, esto va a pasar de un día para el otro. Ahora, esto es un dato también a tener en cuenta del tiempo que vivimos, que es un desafío para ustedes, para nosotros, para todos, y ocurre en todo Occidente. Hoy estamos en el momento de mayor exigencia a nuestras instituciones, porque estamos acostumbrados que con el celular y con todo, en 2 segundos tenés todo. Y las instituciones fueron diseñadas para otra época, tienen tiempos más largos. Entender y calibrar ese mensaje es un aprendizaje por ahí, que hay que seguir haciendo. Estamos sin tiempo, pero quiero pedirle una definición no conceptual, sino puntual sobre en qué área hay que corregir algo, en qué ministerio, qué área. Parece que centralmente, perdón que vuelva a lo conceptual, en todas las áreas tenemos que tener mayor velocidad. Tenemos que llegar más rápido y tenemos que llegar más rápido. ¿Cuál? No, es que no hay una puntual, creo que tiene que ver con todo, porque las reformas necesarias, en todas, no hay una sola área del Estado, obvio, pero siempre, pero más allá del título, digamos, si tenemos que mejorar en todo o no, obviamente nos tenemos que exigir, porque el país necesita un gobierno que vaya a una velocidad muy rápida. Creo que estamos poniéndole las 15, 16 horas por día de esfuerzo de un equipo profesional comprometido, resolviendo muchísimos temas. El piso donde arrancamos es bajo, pero estamos 100% convencidos como el primer día que se puede lograr y que el país va por el buen camino, que tenemos que tener menos miedo, tenemos que tener más convicción, tenemos que estar juntos peleando por ese país en el que queremos vivir y que las cosas se van a lograr. Muy bien. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno.